forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas, para saber lo que está pasando hoy. Misión 94 con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. Misión 94. Iniciamos. Muy buenas tardes, tenemos que iniciar en esta ocasión con una noticia triste. Falleció finalmente la niña que resultó herida de un balazo en una gresca que ocurrió ayer en Chenaló por los pleitos políticos que hay de dos grupos que se han comportado ya de manera radicales, dos grupos de indígenas. Un grupo que apoya a la presidenta municipal Rosa Pérez Pérez, que ganó las elecciones el año pasado, pero que las elecciones para el municipio, para el ayuntamiento de Chenaló, pero que quien solicitó licencia por presión de otro grupo que tenía secuestrados a dos diputados. Entonces, aparentemente los funcionarios públicos intervinieron como mediadores para que se lograra solucionar ese problema que está ya bastante fuerte allá en Chenaló. Pero pues satisfizo la petición de un grupo, pero se quedó el otro descontento. Entonces hubo una gresca, una riña, un pleito ayer, y en medio de todo ese escenario, una bala fue a dar a la cabeza de una niña de 12 años que estaba herida hasta anoche, pero esta mañana nos informan que falleció. Esto es que se presentó, le decían, una riña entre seguidores de la exfuncionaria y el nuevo presidente municipal. La menor resultó herida por un arma de fuego el día de ayer y después de haber recibido atención médica, finalmente falleció en las recientes horas, nos están reportando. Como consecuencia de esos hechos, la Procuraduría de Justicia detuvo a dos sujetos. La Procuraduría de Justicia informó que fueron detenidos dos hombres como probables responsables del delito de homicidio en agravio de la menor de 12 años originaria de Chenaló. Respalda el gobierno de Tuxtla propuesta de diálogo abierto para atender exigencias del magisterio. El gobierno de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza el presidente municipal Fernando Castellanos Calimayor, se suma a la propuesta de establecer una mesa abierta, plural, respetuosa y democrática, donde participen todos los actores sociales y políticos de la entidad con la finalidad de atender las exigencias del magisterio chiapaneco. Y ya que estamos hablando del magisterio, la Secretaría de Educación Pública, es la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, para no confundirla con la federal, está emitiendo un boletín hace apenas unos instantes en donde aclara la nueva realidad educativa, pide a la sociedad no confundir ni atemorizar con falsos argumentos esgrimidos por los maestros paristas de la CENTE. Los maestros de la CENTE están lanzando otra vez rumores de muchas cosas que ya habían sido dichas en un principio cuando la reforma educativa y que aparentemente afectaba a los profesores, pero poco a poco se fue aclarando. Mucha gente fue leyendo la reforma educativa, fue leyendo la ley o las leyes que de esa reforma constitucional emanaron y se fueron dando cuenta que era falso lo que decían los profesores de la CENTE en aquel entonces. El asunto se fue calmando, pero ahorita nuevamente están tratando de confundir, están tratando de atemorizar a los profesores con falsos argumentos, dice la Secretaría de Educación del Estado. Le voy a leer el comunicado completo en un instante más. A nivel nacional, falleció a los 94 años el controvertido Monseñor Girolamo Prigione. La Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer en un comunicado el fallecimiento del polémico Monseñor Girolamo Prigione, recordado por sostener reuniones con los hermanos Arellano Félix del Cártel de Tijuana y porque
El día en que fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, justamente él iba a recogerlo al aeropuerto de Guadalajara. También es recordado por haber sido uno de los artífices de el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el Vaticano y México, que habían sido suspendidas desde hacía 140 años con las reformas de Benito Juárez. Bueno, pues mucho tiempo había estado distanciado México políticamente del Vaticano, precisamente por aquellas leyes juaristas, y don Girolamo Prigioni, cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de México, pues trabajó mucho para que se volvieran a restablecer esas relaciones, y de hecho ocurrieron. Bueno, pues este señor falleció el día de hoy a los 94 años de edad. Hay muchos datos importantes de su vida eclesiástica, se la platicaré en un momento más. También falleció Ofelia Murrieta. ¿Quién era doña Ofelia Murrieta? Bueno, pues la madre de Luis Donaldo Colosio. Ofelia Murrieta de Colosio, madre del candidato presidencial asesinado Luis Donaldo Colosio, falleció la madrugada de hoy en Hermosillo, Sonora. Hace 22 años fue asesinado Luis Donaldo Colosio, el hijo de esta señora. 22 años después ella falleció. Entre 4 y 8 huracanes golpearán el océano Atlántico. ¿Por qué le platicamos esto? Porque el próximo 1 de junio, ya muy próximo, dentro de 4 o 5 días, va a iniciar la temporada de huracanes en el océano Atlántico. En el océano Pacífico, del lado donde está Chiapas, pues la temporada de huracanes empezó el 15 de mayo. Bueno, pues el 1 de junio va a iniciar en el océano Atlántico, y los especialistas están ya pronosticando que serán entre 4 y 8 huracanes los que van a golpear esa parte de este continente del océano Atlántico, y donde pues México tiene una gran costa, y de donde, por cierto, hay que recordarlo, de donde han provenido muchos huracanes fuertes, intensos, catastróficos. Por ese lado del Atlántico han tocado tierra ya por la península de Yucatán. Algunos de ellos, como el huracán Gilberto, lo recordamos allá en 1986, que llegó con mucha fuerza a la península de Yucatán, la atravesó, se debilitó tantito, pero retomó fuerza en el Golfo de México y fue a acabar prácticamente con Monterrey, algo que no ocurre normalmente, pero ocurrió con el huracán Gilberto. Por eso lo recordamos con mucha precisión, por todo lo que hizo ese huracán Gilberto en 1986, y que vino justamente del océano Atlántico. Bien, pues con esto iniciamos misión 94 de este viernes ya. Estamos a viernes 27 de mayo del 2016. Este día, pues los profesores de la CENTE, que mantienen un plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez, realizaron una marcha. La alcancé a ver tantito porque venía circulando del lado poniente hacia el lado oriente en el Boulevard Belisario Domínguez. Y ya estaban terminando el bulevar, estaban entrando ya a la avenida central a la altura de la 14 Poniente, cuando alcancé tantito el contingente. Iba bastante rápido, así que no me afectó a mí, pero la novena sur y la quinta norte estaban saturadas, esas dos avenidas, esas dos arterias, por tanto vehículo que se estaba desviando a esos costados porque por el bulevar no podían pasar. Esto ocurrió hoy aquí en Tuxtla Gutiérrez. Solamente se reporta esa marcha, no tengo yo ninguna otra actividad, pero vamos a checar por ahí las fuentes informativas a ver si tienen algo más. Pero al mismo tiempo que eso pasa, la Secretaría de Educación aclara la nueva realidad educativa. Está informando en un boletín. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas llamó a la disidencia magisterial agrupada en la CENTE a no confundir ni atemorizar a la sociedad con falsos argumentos. La dependencia sostuvo que, como práctica malintencionada, los maestros inconformes han optado por intentar confundir a la sociedad con hechos que no están estipulados en la ley y que no corresponden a la realidad.
Por el contrario, la autoridad educativa ha sustentado sus acciones basadas en el artículo 3 constitucional que garantiza el derecho a una educación de calidad para todos, dice este boletín. De manera contundente, las autoridades educativas han señalado que no se sustituirán a maestros que trabajan de manera responsable. No van a ser sustituidos aquellos que están comprometidos con sus alumnos. No van a ser sustituidos aquellos que están dando clases. A pesar del llamado a suspender labores educativas, ellos no van a resultar de ninguna manera sancionados. Es mentira, dice este boletín, que los padres de familia van a asumir los costos de los estudios de sus hijos. La educación es pública y seguirá siendo gratuita, dice la Secretaría de Educación del Estado. La dependencia aclaró que es responsabilidad de la autoridad educativa del Estado y el gobierno dotar de libros de texto gratuitos para los 1.8 millones de niños y jóvenes chiapanecos. La disidencia magisterial de la CENTE irresponsablemente ha señalado que a partir de la reforma educativa los maestros perderán su derecho constitucional a la jubilación. Eso es falso, dice la Secretaría de Educación. Añade que a partir de la nueva realidad educativa en México, los maestros mantienen su derecho a las prestaciones sociales. Conforme lo establecido por la ley, todos los trabajadores tienen derecho al aguinaldo y no hay nada que atente contra ese beneficio, como falsamente lo están difundiendo los profesores de la CENTE. Es una mentira rotunda, dice este boletín también, que a partir de la reforma educativa la educación pública en México y en Chiapas se vaya a privatizar. Eso es totalmente falso, aclara la Secretaría de Educación. Hace otras precisiones más abajo. Dice que con sus movilizaciones recientes, la CENTE ha intentado confundir a la sociedad chiapaneca porque los propios maestros inconformes han atentado contra la integridad física de quienes no apoyan su movimiento dentro del mismo magisterio y sin embargo los están obligando de alguna manera o los quieren obligar a que participen en el mismo. Con esas prácticas violentas han pretendido crear temor entre los padres de familia porque laceran la convivencia social armónica, el desarrollo y la economía estatal. Es lamentable que todos estos hechos afecten el derecho que tienen todos los niños a la educación. Finalmente, la Secretaría de Educación señaló que los privilegios que exige la CENTE respecto de su libre derecho de manifestación de ideas se contrapone a la libertad que tienen los medios de comunicación de informar a la sociedad con oportunidad y veracidad, para quienes pidió respeto y garantías para desarrollar sus actividades en completa libertad, sin agresiones. En este último párrafo está refiriéndose la Secretaría de Educación a que los profesores han agredido y tratan de impedir siempre el trabajo de los periodistas, de los reporteros, a quienes amenazan con quitarle sus artículos de trabajo y a quienes a veces atentan también contra su integridad física con el solo hecho de verlos que están tomando fotos, que están tomando videos, que están tomando apuntes para después informarlo a la sociedad. A eso se está refiriendo la Secretaría de Educación en ese sentido, pidiéndole a los profesores de la CENTE que garanticen el trabajo de los comunicadores. Tenemos que ir a nuestra primera pausa. Son las 3:17. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Este es el concepto más innovador de la radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. ¿Sabías que la posición 33 del Kama Sutra es la más difícil? Para vivir una sexualidad sana y plena, nada mejor que estar informado. Y en tus sexaciones tenemos respuestas a todas tus dudas. Soy Jesuita Velázquez Calderón y junto a un equipo de especialistas daremos respuesta a todas tus inquietudes. Escúchanos los viernes de 10 a 11 de la noche por la Nueva FM 94.7. Para ser bella tienes que ser tú misma, única y auténtica. Te invitamos a que nos sintonices todos los viernes en punto de las 8 de la noche. Imagen, vida y salud. Con el especialista en medicina estética,
Doctor Óscar Aguilar Cebadúa. Entérate con sus invitados especiales de temas de nutrición, psicología, belleza, moda, salud, entre otros temas de interés. Solo por el 94.7, La Nueva FM. No somos nada del otro mundo. Simplemente una forma diferente de hacer radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Las 3:20, don Marco González, buenas tardes. ¿Cómo está usted en este viernes caluroso? Pues, don Alejandro, con mucha información, verdaderamente como para dar, prestar y regalar. Pero si me permites, entraré con algo que había preparado, ¿te parece? Adelante, adelante. Poco duró el gusto o la contentura en Chenaló, porque horas después de que Eduardo Ramírez diera la conferencia sobre los pormenores de su retención y la renuncia de Rosa Pérez como edil de ese municipio, se recrudece la violencia y sale, desgraciadamente, primero herida una niña allá en el Ejido Puebla, que hace un momento tú diste la información de que había fallecido. Luego de tomar posesión el nuevo alcalde de Chenaló en la comunidad de Puebla, un grupo de personas, seguidores del recién nombrado edil, Miguel Santis Álvarez, arribaron a la población hostigando a los pobladores con burlas y gritos, siendo enfáticos con este comportamiento con el grupo antagónico, seguidores de la expresidenta Rosa Pérez Pérez. Ahí se desató el sainete y Adriana Méndez Gutiérrez, de 12 años de edad, recibió un balazo en la frente. Se trató de salvarla, desgraciadamente falleció. Los seguidores del exedil y el agresor se dieron a la fuga por los cafetales que se encuentran en la comunidad. Asimismo, por estos hechos se retuvieron a 2 personas del sexo masculino, que son, me parece, Javier Cruz López y Benito Méndez Ramírez, quienes presentaban golpes en su anatomía y son simpatizantes de Miguel Santis. La riña resultaron lesionados 3 personas del sexo masculino, simpatizantes de Rosa Pérez Pérez. La menor, pues, fue trasladada al Hospital de la Cultura de San Cristóbal de las Casas y poco, verdaderamente poco, se pudo hacer. En la comunidad de Puebla existen informes de que hay 3 casas quemadas y presuntamente la persona que disparó con el arma de fuego e hirió a la menor y los retenidos, pues tratarán de hacer justicia como ellos saben. Del presidente municipal Miguel Santis, nadie sabe nada, ya que a pesar de ser parte de la comunidad, pues no está, no aparece. En fin, los usos, costumbres y tradiciones, aparte de arraigar una forma de control de ciertos grupos del poder económico que difícilmente dejarán ir en pro de la democracia y la equidad de género, pues se están manifestando. Sobre todo ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los estados no pueden legislar en materia indígena sin consultar a las comunidades que se verán afectadas. Todo esto a raíz de que la ley de los municipios de Oaxaca, los cuales, a decir de los magistrados del máximo órgano de justicia en México, invalidó un artículo de referida ley y que establece el proceso para destituir las autoridades municipales regidas por usos, costumbres y tradiciones. Bueno, pues ahí está. La justicia le está dando la razón a unos cuantos, a los indígenas. Bien, esto va a sentar precedente y debe sentar precedente. La ley no solo deja que se aplique en esos 8 municipios que solicitaron, sino después pueden ampliar porque pueden solicitar los demás municipios a que se rigen por usos, costumbres y tradiciones, a que justamente hagan las cosas a su usanza, a su manera, conforme le dictan sus tradiciones. Y ya que estamos hablando en esto, Alex, en el caso de Chiapas,
los problemas del conflicto en Oshchuk, Chanal, Tila y Chenaló, pues difícilmente se van a cortar de tajo. Seguramente van a continuar, aun y cuando el Congreso local haya aprobado la remoción de las 4 mujeres presidentas municipales. Esto muestra que la práctica se dificulta el cumplimiento en el mandato constitucional de la paridad de género. El principio de la paridad se buscó construir desde una perspectiva jurídica de cambio constitucional, no a través de un proceso de cambio cultural en la sociedad. Ese es el problema. Se puede forzar la ley, pero resultará insuficiente. Los cambios fundamentales de la sociedad son culturales y las presidencias municipales empezaron a solicitar las licencias definitivas para dejar los cargos porque las cosas ellas sabían en el fondo cómo estaban. Y como en Chiapas hay diputados que no conocen el asunto del uso, costumbres y tradiciones, además de otros funcionarios que no se acuerdan de ellos, aun y cuando estuvieron en la COCOPA, o sea, la Comisión de Concordia y Pacificación, total, parodiando a un viejo tango, te diría que 20 años no fueron muchos años y nadie se acuerda de los usos, costumbres y tradiciones, que justamente fue uno de los temas que solicitaron que se revisara en aquel entonces el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que incluso obligó a que se reformara el artículo 4 constitucional. En tanto esto sucede, se demuestra que las minorías pueden y deben de dárseles un espacio, como lo ha venido exigiendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Cientos de estudiantes, de padres y de familia marcharon hoy en la ciudad capital, aquí por la Avenida Central, en apoyo de los maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación, que desde el 15 de mayo permanecen en un plantón en el centro de la capital y han realizado protestas en diferentes municipios del estado como parte de una estrategia para que no se implemente en Chiapas la reforma educativa, justicia desigual a los desiguales. Ahora una pregunta, no es una ofensa, ¿y con quién van a sustituir los maestros indígenas? Porque los maestros son gentes de la misma comunidad. ¿Se los dan para permitir que llegue otra persona? Al saber. En muchos municipios del interior del estado, como Motocintla, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Chico, San Cristóbal, Suchiape, Berriozábal, Palenque, Pijijiapan, Villa Comaltitlán, Huixtla, entre otros muchas comunidades, se llevaron a cabo el día de hoy manifestaciones en apoyo a los maestros de la coordinadora. En estos momentos, además, Alejandro, amable público Radio Escucha, se encuentran bloqueadas las carreteras del 20 de noviembre a Cala, Huehuetán, Tapachula, y hay marchas. También se están llevando a cabo bloqueos en Oshchuk, desde el barrio de Vistahermosa a la salida hacia rumbo Cocingo, hasta la caseta, o sea, la salida hacia San Cristóbal. Por ahí no se puede transitar. Pues han llegado camiones, hace rato llegaron los camiones a la Torre Chiapas, que fue desalojada aquí en Tuxtla Gutiérrez, y persiste el bloqueo pues por ahí cerca. Esperemos que esta cosa no llegue a más. Y también se llevó a cabo, por una ocasión más, se impide el paso de la caseta de cobro de Chiapa de Corzo a San Cristóbal, a pesar del despliegue policíaco. Estas son las últimas minucias que hasta se pueden mandar a anunciar que se canceló la visita por falta de seguridad, porque a alguien se le ocurrió que tenía que ir a una comunidad indígena y como no hay suficiente seguridad, pues mandó a decir que no va a llegar. Está bueno pues. Las cosas se han puesto inauditas aquí en Chiapas porque la juventud que se encontraba indiferente al acontecer político y social ya salió a las calles. Pronto, enfermería y medicina y muchos otros estudiantes de otras escuelas se están sumando a esta movilización. A ver si no los criminalizan, porque pensar diferente o actuar diferente puede ser pecado o un absurdo total, cada quien su vida, y en este Chiapas y en este México que nos tocó vivir. Por otra parte, se les había anunciado que la unidad administrativa debería ser desalojada. Sin embargo, pues un funcionario de altísimo nivel dijo que no salían porque él no iba a desalojar su oficina y hoy se encuentran retenidos. Es palabra del Señor. Y sea como sea, mi estimado Alejandro, la situación en Chiapas para los chiapanecos creemos que es difícil, lo ven unos, otros lo ven
como habitual, como sencillo, como lo que ocurre casi siempre, pero desafortunadamente, la situación es difícil. Por lo pronto, muchas agencias de viajes están recibiendo avisos de que se están cancelando los viajes por las situaciones que se viven en Chiapas y que es difícil meter a la gente del aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez hacia San Cristóbal o sacarlos de San Cristóbal hacia el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, so pena de que le tuviera que dar la vuelta e ir a tomar los aviones hasta Palenque, ¿no? Sí. Oiga, se refería al edificio administrativo, bueno, la unidad administrativa donde está la Secretaría de Obras Públicas, de Salud y Educación. ¿Dice usted que están bloqueados esos edificios? Uno, el de Obras Públicas, todos los demás desalojaron. Ok, ¿y el de Obras Les dieron Públicas aviso que ya se van. está bloqueado por quiénes? Pues estudiantes, ciudadanos, maestros, y no sé si al ratito va a llegar la policía a desalojarlos o le vaya a hacer un cerco de seguridad. Ándele. No, pero bien, entonces es la cosa. Llegamos al minuto 30, vamos a pausa y seguimos. Vámonos a pausa, don Alex. Ándele, pues. Claro. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:30. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa. XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Teléfono 125-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM Tuxtla. Twitter @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7. Concepto de Grupo Rocaf. Derechos reservados 2016. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Ser maestro es una de las labores más nobles del ser humano. Seguramente existe un maestro que marcó tu vida o se ha convertido en una inspiración profesional. Los maestros nos han acompañado desde aprender a leer hasta entender algunas complicadas teorías. Estos seres humanos dedican su vida a mostrar lo que sabes y vale mucho reconocer su labor. Hoy celebramos el valor y el ejemplo de las personas que se dedican a educar y a formar a los protagonistas del mañana. Gracias a todos los maestros que han sido parte de nuestra educación. Un gracias que significa inspiración y que revela la bondad del alma. Nuestra gratitud a todos los maestros dedicados en cuerpo y alma a engrandecer en espíritu a miles de niños. Nuestro respeto para ti, maestro, que existe del conocimiento nuestro hogar. La Nueva FM Radio Cultural Informativa felicita a todos los maestros en su día. Chiapas avanza, ya avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Como cada domingo nos vamos de paseo por México a través de tus oídos en la hora nacional. Viajaremos a Puerto Escondido, Oaxaca, a través de la lente del fotógrafo viajero. Conoceremos a Daniel Gómez de la Vega, atleta mexicano de alto impacto. Conmemoraremos el Día Mundial sin Tabaco. Y en la música, el talento de Ali. Domingo 29 de mayo a las 10 de la noche con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Hola, les saluda el doctor Rodolfo Calvo Fonseca, director general del Grupo Rocaf. En el marco de los festejos del 15 aniversario del diario Chiapas Hoy, la Lotería Nacional realizará un sorteo con los billetes conmemorativos de dicha celebración. Este magno evento tendrá lugar el viernes 10 de junio del presente año a las 7 de la noche en el auditorio de la Lotería Nacional, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Agradezco de antemano su presencia y me dará mucho gusto saludarlos personalmente. Muchas gracias. En nuestra ciudad
Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, las 3:34, don Marco, déjeme dar dos notitas y las comentamos si usted gusta, y que tienen que ver, una de ellas tiene que ver con lo de Chenaló, la platico completa. Dice que finalmente falleció la niña que resultó herida ayer en la Gresca de Chenaló. Se presentó una riña entre seguidores de la exfuncionaria y el nuevo presidente municipal. Una niña resultó herida en la riña entre seguidores de la funcionaria destituida del municipio de Chenaló, Rosa Pérez Pérez, y simpatizantes de Miguel Santis Álvarez, alcalde sustituto. La Procuraduría de Justicia informó que los grupos protagonizaron la disputa alrededor de la 1 de la tarde de ayer, a donde llegaron los simpatizantes de Santis portando armas de fuego y haciendo disparos al aire, pero una de esas balas fue la que hirió a la menor que hoy lamentablemente falleció, una niña de 12 años. Indicó la Procuraduría que versiones de los testigos mencionan que tras el evento de toma de protesta del nuevo presidente municipal, simpatizantes de este llegaron a la comunidad Puebla e increparon a los seguidores de la exalcaldesa. Añadió que uno de ellos accionó al aire un arma de fuego para amedrentar a los contrarios, cuando momentos después una bala perdida alcanzó a la menor, que fue trasladada al Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, donde finalmente falleció esta mañana. Y aparte, la Procuraduría emitió un boletín donde dice que fueron detenidos 2 hombres como responsables del delito, probables responsables del delito de homicidio en agravio de la menor de 12 años, tras recibir un impacto por proyectil de arma de fuego en la región frontoparietal izquierda. Fue trasladada al Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, donde posteriormente perdió la vida. Esto dice la Procuraduría. Ante ello, la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena inició la carpeta de investigación. Esta agresión, de acuerdo con datos preliminares, se derivó de la toma de posesión de Miguel Santis como presidente sustituto. Los testigos revelaron que los familiares de la menor apoyan a la ex alcaldesa Rosa Pérez Pérez, y los presuntos agresores son simpatizantes del actual alcalde. Cabe destacar que además, en agravio de los simpatizantes del presidente municipal, se inició otra carpeta de investigación por los delitos de lesiones, daños y los que resulten. Asimismo, por esos hechos resultaron heridos Enrique Santis López, Eduvige Santis Cruz y Florinda Cruz Cruz, quienes manifestaron que alrededor de la 1 de la tarde de ayer, pobladores del Ejido Puebla, inconformes por la renuncia de Rosa Pérez, les quemaron sus casas y los agredieron. Cabe destacar, dice un boletín de la Procuraduría, que fueron detenidos José Cruz Gómez, de 19 años, quien presenta una herida por proyectil de arma de fuego también en el muslo izquierdo y diversos golpes en la región frontal derecha, y Javier Cruz López, de 41 años, con una herida en la palma derecha y dedo pulgar. Estos 2 detenidos están pues totalmente ya en poder de la justicia, pero están heridos, dice la misma Procuraduría. Y otro tema, don Marco, la Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer en un comunicado el fallecimiento del polémico Monseñor Girolamo Prigione, recordado por sostener reuniones con los hermanos Arellano Félix del Cártel de Tijuana, y porque el día en que fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, justamente él iba a recogerlo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. La conferencia expresó su pesar por el deceso del también arzobispo titular de Lauriaco, el cual ocurrió este viernes 27 de mayo en la Casa de Reposo Orquídea en Alejandría. Prigione recibió el 7 de febrero de 1978 el encargo de delegado apostólico en México, y convirtiéndose tras el restablecimiento de relaciones con México en nuncio apostólico. El jerarca se retiró del servicio diplomático el 31 de mayo de 1997. Prigione fue uno de los impulsores de la reforma constitucional promovida por el gobierno del expresidente Salinas de Gortari en 1992, de la cual se derivó su ley reglamentaria, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992 y su reglamento el 14 de julio de ese mismo año. Felipe Monroy, director de la revista católica Vida Nueva México, indicó que el legado de Prigione fue haber sido uno de los principales artífices
de la referida reforma y persona clave en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Un hecho, don Marco, verdaderamente histórico, porque platicaba al inicio del programa que después de 140 años o alrededor de 140 años, México y el Vaticano estuvieron diplomáticamente alejados, distanciados por las leyes de reforma de Benito Juárez, y fue hasta el régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari, allá por 1992, cuando se restablecieron estas relaciones diplomáticas, pero antes tuvieron que hacer un proceso legislativo bastante amplio, bastante complicado y complejo para que fuera reformada la Constitución y hubiera pues relaciones diplomáticas otra vez. Y hoy uno de los artífices o principales artífices de la Iglesia Católica, don Girolamo Prigioni, falleció a los 94 años de edad, don Marcos. Don Alex, es lamentable porque Girolamo Prigioni propuso, redactó, entregó la nueva ley que nos rige ahora a los mexicanos en esta situación, en esta relación Vaticano-Gobierno Federal Mexicano. Qué lástima que tenga que venir otra gente a hacer leyes. Claro, los que lo aprobaron fue el Congreso, porque casi siempre están acostumbrados a levantar la mano. Sí, claro. Y así lo hicieron. Pero también tuvo mucho que ver el presidente Salinas, ¿verdad? Porque yo no quito de la mano de que Salinas le dijo que sí. Sí, claro, nada más hay que decirlo. Y otra cosa, don Marco, importante que ya seguramente muchos lo han olvidado, las nuevas generaciones pues más, porque no estuvieron en aquel entonces, pero cuando vino el Papa Juan Pablo II, por primera vez a México no había relaciones y yo recuerdo, porque lo he visto en fotografías, porque no tuve la oportunidad de presenciarlo, pero que los eclesiásticos llegaban vestidos con ropa formal, no llevaban la vestimenta eclesial, como lo vimos ahora, por ejemplo, en la visita más reciente del Papa Francisco y en otras anteriores, en donde los obispos van con su hábito completo, el Papa con su hábito completo. Entonces, sí, cambió todo de forma, cambió de fondo, pero también cambiaron las formas, y desde luego yo creo que la vida política, la vida social, la vida religiosa de un país definitivamente se ve transformada a partir de ese tipo de relaciones que se restablecieron en 1992 y motivo de nuestro comentario de ahorita, ¿no? Sí, mire, yo recuerdo cuando vino el Papa Juan Pablo aquí a Chiapas, todavía no estaban restablecidas, no había correlación diplomática, sí. Y el Papa vestía su ropa eclesiástica. En aquel momento Monseñor Felipe Aguirre Franco traía su vestimenta religiosa y todos los demás traían su cuestión religiosa. A lo mejor usted se refiere a la primera vez que llegó al Distrito Federal. Sí, fue la primera. Sé, pero fue la primera. Fue la primera porque ya ve usted que en ese entonces, pues, como sucede, no sé si en todos lados, pero en México es muy marcado cuando a veces pareciera que le tiene uno o está uno cargado emocionalmente muy intensamente hacia ciertas cosas, ¿no? Entonces, en la primera visita sí, yo recuerdo que estaba muy marcado todavía el alejamiento que había entre la iglesia y el Estado mexicano, pero ya después ya fueron flexibilizando y efectivamente ya en 1992 ya estaban, en 90, ¿no? En el 90 vino el Papa aquí a Tuxtla Gutiérrez, 2 años antes de que se restablecieran las relaciones diplomáticas, y seguramente ya había algunos avances entonces, ¿verdad? Sí, como sea, mire, Girolamo Prigioni tuvo en la Casa Seglar allá en el Distrito Federal, o la Casa del Episcopado, a los Arellano Félix, y estos fueron rodeados por agentes de la Procuraduría General de la República. Estaba de procurador este señor Carpizo MacGregor, y estaba listo para meterles el guante. Sí.
y desde la presidencia de la República, don Carlitos Salinas de Gortari le dijo que no los detuviera, que le franqueara el paso, porque así lo había convenido con don Girolamo. Caramba. Bueno, pues ahí queda para el anecdotario, dicho en las memorias de Carlos Salinas y de Girolamo. Entonces, eso queda para la posteridad. Oiga, don Alex, yo quería comentar dos cosas así, o una antes de irnos al corte. Rapidín para que nos vayamos. Detuvieron a una mujer acusada de prostituir su hija de 11 años. La Procuraduría General de Justicia complementó una orden de aprehensión en contra de Daisy Campos Castros como probable responsable del delito de trata de personas en agravio de una menor. Qué lamentable que nos den a conocer este tipo de cosas, porque parece ser que no hay calidad humana. ¿Cómo es posible que una madre ande haciendo este tipo de situaciones? Pero bueno, es la condición humana. Y por otra situación, don Alex, me llamó mucho la atención que el personal administrativo de la Secretaría de Educación, esa parte federalizada, se está negando se niega a elaborar los oficios de cese de los maestros paristas. No lo quieren hacer. Están pidiendo que los maestros los apoyen, porque ellos no quieren hacer esos oficios. A ver qué termina este asunto. Y ya para despedirme de usted, don Alex, y de todos los amigos radioescuchas, fíjese que en la historia moderna hay muchos problemas con los combatientes, y el periódico New York Times hizo el día de hoy una cuestión señalando que el ejército mexicano es el que tiene mayor efectividad para matar a sus contrincantes en estos enfrentamientos que hay, porque normalmente cuando se enfrenta el ejército, cualquier ejército, contra este tipo de malhechores, hieren a 4 y solamente muere 1. Y en el caso de México no, matan a 8 y solamente sobrevive 1. El editorial es bastante difícil contra el ejército mexicano. Este periódico, desafortunadamente, pues tiene mucho tino para hacer algunas cosas, y dice que es ominoso las ejecuciones, y les llama que son ejecuciones sumarias, y tiene una excepción de eficacia para matar. Desafortunadamente, este tipo de notas que aparecen en este diario tan consultado por los empresarios, por los políticos y por lo que usted quiera, guste y mande, pues están poniéndole el rejón al ejército mexicano, que dice que mata a 8 de cada 9 de personas con las que se enfrenta. Y le dan mayor efectividad a la gente de la Marina. Y es que hay un profesor jubilado de la Universidad de Nueva York que ha sido el que ha sido haciendo los seguimientos, que se llama Paul Cheverny, que es el que dice son ejecuciones sumarias, y así como lo puso, pues lo publicaron el día de hoy en el New York Times, y esto ha causado cierto revuelo entre las fuerzas castrenses, y a ver qué sucede. Y ya para finalizar, sí, pues la escuela de la Facultad de Ciencias de la UNACH, pues se suman su apoyo al paro de los maestros. A ver en qué termina esto, don Alex. Gracias, buenas tardes. Que tenga una tarde, buen provecho, hasta mañana. Ándale pues, hasta el lunes. Muchas gracias a Edgar Jiménez, estuvo en los controles técnicos. Hasta el lunes.